Expresidente de los Estados Unidos, millonario, dueño de hoteles, clubes de golf y una reputación que roza la fantasía. Retiró el seguro médico a uno de sus propios familiares. Sus empresas están envueltas en escándalos de corrupción y su patrimonio puede subir o bajar dependiendo de sus sentimientos. En este video te contaremos 6 historias reales que posiblemente no sabías sobre la vida del expresidente Donald John Trump. 1. El origen de todo. Nuestra historia comienza con Friedrich Trump, quien nació en Alemania en el año de 1869. Cuando llegó a la edad en la que se vería obligado a presentar el servicio militar alemán, dejó una carta a su madre donde explicaba que al igual que millones de personas, se mudaría a Estados Unidos en búsqueda de mejores oportunidades. Llegó a Nueva York, pero fue en Seattle donde inició con su primer negocio, The Dairy Restaurant. Al enterarse de la fiebre de oro en Yukon, Canadá, Friedrich inauguró un nuevo negocio, una especie de bar con asador al que llamó The Arctic, en donde, de acuerdo con el autor David Johnson, se servían licores fuertes y damas razonables. De acuerdo con la autora Wenda Blair, este tipo de negocios fue muy común para el abuelo del ahora expresidente de los Estados Unidos. Friedrich murió en 1918 debido a la pandemia ocasionada por la gripe española. Su hijo Friedrich Christ Trump tomaría la estafeta en el campo de la construcción y bienes raíces, con los que se amasarían parte de la fortuna heredada por Donald Trump. Friedrich Christ y su madre Elizabeth Trump iniciaron con una empresa donde construían cocheras para viviendas. Cuenta en su libro The Making of Donald Trump, una de nuestras fuentes, el autor David Johnson, que a los 21 años, Friedrich Christ Trump fue detenido por la policía de Nueva York al participar en una batalla campal entre las fuerzas del orden público y los miembros de aquel club racista de batas blancas. Y a pesar de que el expresidente ha negado estos hechos relacionados con su padre, la evidencia, de acuerdo con el autor del libro, muestra todo lo contrario. 2. Cabo San Lucas 2. A menos de 20 kilómetros de la frontera con California, en tierras mexicanas, se esconden las llaves para un nuevo paraíso inmobiliario, el nuevo edificio de la Trump Organization, en sociedad con la empresa Iron Gate, uno de los 30 proyectos activos de talla internacional que construiría la compañía de Donald Trump. Este proyecto estaba principalmente promocionado por los hijos de Donald Trump, donde presumían: en realidad vamos a convertir el territorio norte de Baja California en un nuevo cabo, refiriéndose a un nuevo Cabo San Lucas. Estamos construyendo un complejo turístico de primera categoría, acorde con la marca Trump, decía Ivanka Trump en un video con el Océano Pacífico de fondo. Incluso, el mismo Donald Trump aparecía en el video y decía: estoy muy orgulloso del hecho de que cuando yo construyo, hay inversiones que me siguen por todas partes. Invierten en mí, invierten en lo que yo construyo, y esa es la razón por la que me entusiasma tanto Trump Ocean Resort. Este proyecto de inversión recaudó más de $22 millones de inversionistas que esperaban ansiosos para poder mudarse a la playa y vivir en un complejo construido por el gran Donald Trump. Un año después empezarían los problemas, pues vino el desplome de Wall Street, para lo que Ivanka de inmediato salió a calmar a sus inversionistas, diciendo que esto no afectaría para nada la construcción del Trump Ocean Resort. Durante el mismo año surgió una circular que advertía a los compradores que el lugar donde se planeaba construir el edificio tenía problemas geológicos que afectarían el desarrollo del proyecto. Pero lo peor llegó a finales del 2008, cuando salió a la luz que ni Donald Trump ni la Trump Organization eran socios inversionistas del Trump Ocean Resort. Simplemente habrían permitido que se utilizara el apellido para el proyecto a cambio de una cantidad de dinero. Esto causó la molestia total de los inversores, por lo que impusieron una demanda colectiva que al completarse en Los Ángeles alcanzó un total de 640 folios con más de 100 personas involucradas. Los abogados incluso describieron que no podrían haber creído que Donald Trump estuviera en México supervisando la construcción sobre el terreno ni recaudando sus depósitos. 3. Problemas de herencia. Donald, Fred, Robert, Marie y Elizabeth son los herederos de la fortuna de Fred y Marie Trump.
Al momento de la redacción del testamento para la herencia de estos 5 hermanos, se estimaba que el patrimonio de la familia estaba entre los 100 y 300 millones de dólares, por lo que a cada uno le corresponderían entre 20 y 60 millones. Lamentablemente, el hermano mayor, Fred, falleció en 1981 de un paro cardíaco debido al alcoholismo, dejando en este mundo a sus 2 hijos, Marie y Fred III. Un día después de la muerte de Fred padre, la esposa de Fred III inició labores de parto, dando a luz al pequeño William Trump, quien de inmediato necesitó cuidados especiales, pues empezó a sufrir de fuertes ataques y convulsiones, llevándolo a 2 paros respiratorios en meses posteriores. Se estima que los gastos médicos del tratamiento del pequeño William alcanzaron los $300,000 solo las siguientes semanas. Unos días después, el hermano menor de los Trump, Robert, llamó a su sobrino Fred III para decirle que no se preocupara por los gastos, pues todas las facturas médicas serían cubiertas. Al poco tiempo, se dio lectura al testamento de Fred padre. Y fue entonces cuando Fred III y Mary Trump se dieron cuenta de que no se les había asignado una quinta parte de herencia que le correspondía a su padre, Fred hijo, sino que la suma sería repartida solamente entre los 4 hermanos Trump. Ante esto, se inició una fuerte batalla legal, en la que incluso se dijo que Fred Trump padre no se encontraba en su sano juicio y que su firma en el testamento había sido obtenida de forma fraudulenta y por la influencia indebida de Donald y sus hermanos vivos. Parte de esta confrontación, y como era de esperarse de personas que se pelean por unos cuantos dólares más, se proponía la idea de cubrir todos los gastos médicos del pequeño William, obviamente condenándolo a morir. Cuando la reportera Heidi Evans del New York Daily News preguntó a Donald Trump su opinión sobre todo esto, respondió: ¿por qué tenemos que pagarle la cobertura médica? Yo no puedo evitar eso, es desalmado que alguien demande a mi padre. Cabe mencionar que a pesar de que al final el caso se resolvió amistosamente, ni Fred III ni su madre han hecho comentario alguno cuando se les pregunta por las declaraciones de Donald. Se desconoce cuáles fueron los términos de este arreglo y si se incluía la cobertura vitalicia de los gastos médicos del pequeño William, quien al final de cuentas sus convulsiones evolucionaron en una parálisis cerebral. 4. Buenos extranjeros. El monumento definitivo, construido especialmente para recordar el poder y riqueza de la familia, es sin dudas la Torre Trump, en la Quinta Avenida en Nueva York. Para la construcción de esta torre fue necesario desocupar primero el lugar ocupado por la Bonwit Teller, famosa por 2 bajorrelieves gigantes ubicados en lo alto de la fachada frontal, los cuales, de acuerdo con el mismo Trump, serían donados al Museo Metropolitano de Arte una vez destruido el edificio. Promesa que, claro, nunca cumplió. Se esperaría que para la difícil tarea de deshacerse de un edificio, lo ideal sería contratar a una empresa especializada en la demolición, pero este no fue el caso. Donald Trump contrató a Kaczynski Sons Contractors, una empresa cuyo giro era la limpieza de cristales. A mediados de 1980, más de 200 hombres comenzaron las actividades de demolición del viejo Bonwit Teller. Hombres que trabajaban sin cascos ni mascarillas, no usaban gafas protectoras y tampoco utilizaron herramientas especializadas, solamente martillos. Para supervisar la obra, Donald Trump rentó una oficina justo al otro lado de la Quinta Avenida, donde tendría una vista panorámica de su proyecto. Curiosamente, los hombres que trabajaban en la obra no eran ciudadanos estadounidenses, ni tenían permisos para trabajar legalmente en ese país. Esto, de acuerdo con lo determinado por un tribunal federal. Este mismo tribunal reveló más adelante que ninguno de ellos tenía ningún tipo de documentación, nómina ni seguridad social, mucho menos algún documento relacionado con la paga de impuestos. De acuerdo con las pruebas presentadas, a los trabajadores se les dijo que cobrarían entre $4 y $5 por hora para jornadas de 12 horas diarias sin un día de descanso, cosa que tampoco se cumpliría, pues más adelante varios de los empleados demandaron a Trump por pagos incompletos e irregulares, pues alcanzó a tener un adeudo de nómina de más de $104,000 en total. Además, ni un solo inspector de seguridad laboral federal puso un pie en las obras de la torre. El juez Stewart sentenció que Trump participó directamente en la conspiración para estafar a sus trabajadores, por lo que se fijó una cuota de reparación de daños de $325,000 más intereses. 5. Más de lo que crees.
El empresario y expresidente de los Estados Unidos presume tener una fortuna que asciende hasta los $10,000 millones, aunque esto puede variar dependiendo del momento en que se le haga esta pregunta, pues siempre ha dado respuestas un tanto distintas. En 1990, por ejemplo, declaró tener un patrimonio de $3,000 millones. En el mismo año dijo tener $5,000 millones. Algunos meses más tarde, una declaración personal presentada por algunos de sus banqueros presentaba una deuda de casi $300 millones. En 2015, cuando se preparaba como candidato para las elecciones primarias, Trump declaró un ingreso neto de $8,700 millones. Este tema parece ser de suma importancia para el mismo Trump, pues no puede permitirse que se le vea manchada su reputación como millonario. El autor Tim O'Brien publicó un libro en 2005 donde se declaraba que el patrimonio de Trump era de entre 150 y 250 millones de dólares, lo que causó la molestia del expresidente y se vio obligado a imponer una demanda para aclarar la situación. Durante la demanda se le preguntó: «Señor Trump, ¿ha dicho siempre toda la verdad en sus declaraciones públicas sobre el valor neto de sus bienes?». Esta fue la pregunta que formuló el abogado de O'Brien. «Lo intento», respondió Donald. ¿Alguna vez no ha dicho la verdad? Mis ingresos fluctúan y aumentan o disminuyen en consonancia con los mercados y con las actitudes y los sentimientos, incluso con mis propios sentimientos, pero lo intento», respondió Donald Trump. 6. ¡Viva México! El martes 16 de junio del 2015, un magnate y republicano se presentaba en una rueda de prensa para anunciar su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. En su discurso dijo lo siguiente: «Cuando México envía a su gente, no envía lo mejor, no los envía a ustedes. Están enviando gente con montones de problemas, están trayendo drogas, están trayendo crimen, son violadores y algunos asumo que son buenas personas, pero yo hablo con guardias fronterizos y eso tiene sentido común». Además de esta frase, tengo otras más que ha dicho este personaje sobre el pueblo de México, de acuerdo con un artículo de la BBC. México tuvo una gran noche en los Oscar. Y cómo no, si están acostumbrados a arrebatarnos lo nuestro, más que ninguna otra nación. El 24 de febrero del 2015, luego de que Birdman de Alejandro González Iñárritu arrasara en la premiación. No quiero nada con México más que construir un muro impenetrable y que dejen de estafar a Estados Unidos. El 6 de marzo del 2015 vía Twitter: «México no se aprovechará más de nosotros, no tendrán más la frontera abierta. El más grande constructor del mundo soy yo y les voy a construir el muro más grande que jamás hayan visto. Y adivinen quién lo va a pagar: México». El 11 de mayo del 2015 en Carolina del Sur: «México no es nuestro amigo, nos están ahogando económicamente». El 16 de julio del 2015: «Los mayores proveedores de heroína, cocaína y otras drogas ilícitas son los cárteles mexicanos, que contratan inmigrantes mexicanos para que crucen la frontera traficando la droga». El 6 de julio del 2015: «Si miran los lugares como México, están matando nuestra frontera. Esto tiene que acabarse, amigos». 2 de marzo del 2016: «Es una decisión fácil para México. Hagan un pago único de 5 a 10 mil millones de dólares para asegurar que continúe el flujo de 24,000 millones de dólares de remesas al país al año». El 31 de marzo del 2016, en la carta al Washington Post, explicando sus planes para financiar la construcción del muro fronterizo: «Los mejores tacos son los que se hacen en el restaurante de la Torre Trump. Me encantan los hispanos». 5 de mayo del 2016 vía Twitter. «Espero que tengan seguro antisecuestros». 2 de junio del 2016, sobre los participantes de un importante campeonato de golf que se trasladó a la Ciudad de México para no ser disputado en una de las propiedades de Donald Trump en Miami.